Conforme el sol se levanta sobre un tranquilo arrecife de coral, un animal rompe el silencio de la mañana. Nombrados por sus escamas coloridas y sus dientes en forma de pico, estos peces loro devoran un desayuno muy crujiente: rocas. Puede no quedar claro en un inicio el por qué una criatura mordería el suelo oceánico, pero la alimentación de estos coloridos recolectores juega un papel principal en la defensa del complejo ecosistema del arrecife de coral. Los grandes arrecifes de coral se forman a partir de pequeñas larvas corales que se asientan en la corteza rocosa del fondo del océano y se metamorfosean en pólipos de coral. Con el tiempo, estos pólipos generan esqueletos pétreos hechos de carbonato de calcio. En conjunto, las colonias de pólipos producen grandes estructuras tridimensionales que forman los cimientos de una metrópoli subacuática. Estos complejos corales están llenos de recovecos que alojan y protegen innumerables formas de vida. Aunque los arrecifes de coral ocupan menos del 1% del suelo marino, estos densos ecosistemas son el hogar de más del 25% de la vida marina. Muchos peces usan los corales como refugio para dormir y para esconderse de grandes depredadores entre sus viajes en búsqueda de algas. El alga es el alimento principal de muchos de los peces e invertebrados de los arrecifes y es vital para este ecosistema, pero el alga en alta densidad puede generar problemas e incluso ser letal para los corales. Las algas crecen en las mismas superficies duras y abiertas de las que dependen las larvas de coral, y su crecimiento evita que se formen y expandan nuevos corales. Estos competidores también han desarrollado muchas formas de matar a los corales existentes, incluyendo la asfixia y la abrasión. Algunas especies de algas hasta libran batallas químicas al sintetizar componentes que destruyen los corales al contacto. Aquí es cuando el pez loro entra en acción. Como muchos peces de arrecife, estas criaturas coloridas comen algas, pero a diferencia de sus vecinos, los peces loro pueden extraer hasta el más mínimo resto de alga del fondo marino. Su reconocido pico es en realidad un mosaico de dientes apretados con los que rasgan y roen las rocas, lo que les permite consumir todo pedazo de alga que recubra la superficie rocosa. Esto ayuda a los peces loro a alcanzar el alga que otros peces no pueden consumir, y a su vez liberan espacio para que se asienten nuevos corales y que se expandan las colonias que ya habitan allí. El pez loro controla el crecimiento de las algas no solo al comer rocas. Mediante sus dinámicas redes sociales, estos peces pueden enviar información a otros peces habitando en los corales. La presencia y sencilla rutina de comportamiento de cada pez produce información sensorial que los peces cercanos pueden ver, oler o escuchar. Incluso pueden detectar cambios en la presión del agua producidos por sus vecinos usando un órgano sensorial especial. Todos estos factores pueden informar el comportamiento de peces cercanos. Por ejemplo, un pez que entra sin peligro a una zona de alimentación abierta y no es atacado, significa que es seguro buscar comida allí. Por el contrario, un pez que sale rápido de un lugar puede proveer aviso temprano que una amenaza se acerca. Con solo intentar mantenerse a salvo, estos peces de coral pueden ayudar de paso a que sus vecinos sobrevivan, y una cantidad mayor de estos peces significa menos algas. Por desgracia, las actividades humanas de las últimas décadas han interrumpido casi todo el proceso de este complejo sistema. En muchos arrecifes de coral, la sobrepesca ha reducido el número de peces loro y también el de otros peces que comen algas, como el pez cirujano o el pez conejo. Esto ha llevado al crecimiento desmedido de las algas, que amenazan con deteriorar arrecifes de coral enteros. Los peces loro que quedan viven en comunidades mucho más pequeñas. Sus reducidos números pueden debilitar su red social, haciendo que los peces supervivientes sean más tímidos y menos eficaces en el control de las algas. Hoy, el cambio climático y la contaminación reducen las defensas naturales de los corales y contribuyen al crecimiento desmesurado de las algas, lo que debilita a los ecosistemas de los arrecifes más que nunca. Nuestros arrecifes son vitales para la vida marina y humana. Su biodiversidad inigualable ofrece oportunidades únicas para el ecoturismo, la pesca sostenible y la investigación científica, mientras que sus estructuras rocosas protegen a las costas de las olas y las mareas de tormentas. Por suerte, la constante investigación de las especies en los arrecifes, como el peculiar y vital pez loro, pueden proporcionar nuevas estrategias para preservar estos esenciales ecosistemas. Proteger y preservar nuestra naturaleza debe convertirse en una prioridad para todo país, empresa y comunidad en el mundo. Si quieres saber qué pasos concretos puedes tomar ahora mismo para ayudar a que eso suceda, visita ed.ted.com/EarthSchool.